noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy tenemos como invitado al expresidente Julio María Sanguinetti. Doctor, muchas gracias por estar. Encantado, una vez más de estar acá. Una vez más. Pero antes era usted solito, ahora tiene refuerzos. Ahora estoy ahí con... Juega con un par de punteros. ¿no? Bueno, Fito, ¿todo bien? Todo bien. Fede. No empezó el programa, ya estaba hablando. Sí. Un poco siempre... ¿Y a qué me traen? La excusa, digamos, para traerlo, nunca hay que buscar muchas excusas para traer a otro Sanguinetti, pero es el último libro, El cronista y la historia, donde reúne artículos de la época en la que el Sanguinetti era periodista. Hay algunas fotos que están muy buenas. ¿Cómo era? Sigo siendo, señor. Escribo todos los días. Pero usted ejerció como periodista, luego fue presidente. Hay muchas anécdotas muy interesantes y hay artículos por eso de la última época, digamos, de ahora, actuales. Pero hay como una especie de leitmotiv que atraviesa todo el libro y sobre todo más que nada los artículos actuales, que tiene que ver como una manera de enfrentar el discurso oficial, digamos, ¿no? De enfrentar esa voz que quiere tener como una especie de voz única sobre la historia. Y que usted en algún momento cuando hablamos me dijo, esto repetido y llevado a determinado nivel se empieza a convertir en algo parecido al adoctrinamiento. Sí, y sí. Ayer estuve con una niña de 6º año de escuela, de un colegio privado en Montevideo. Le habían puesto como tema los presos políticos. 6º año de escuela, los presos políticos. Tener que explicarle que presos políticos fueron los comunistas que llevaron presos y tontamente los militares. Y decirle que los tucumanos no eran presos políticos, eran presos por delitos comunes previstos en el Código y juzgados por los jueces de la democracia en la época democrática. Entonces, y esos son hechos, no son opiniones, digo, pero explicarle a una chiquilina de 11 años eso, en 6º año, que me disculpe. Pero hay gente más grande que dice los tupamaros lucharon contra la dictadura. Pero eso, mire, yo recibo por semana, hay días que recibo 3 grupos de alumnos, hay días de 2. Es raro el día de 1, de las facultades, que ellos ya son más maduritos y ya saben que los tupamaros lo que querían hacer la revolución cubana y que lucharon contra la democracia liberal, considerada burguesa por ellos despectivamente, y no contra las Fuerzas Armadas, que obviamente cuando vino el golpe de Estado ellos ya no estaban en el combate ni en la... Pero con los del liceo, todo el tiempo hay que vivir aclarando y explicándole, mirá los hechos, después opinar lo que quiera, pero los hechos son estos, tal. Entonces indudablemente, en el Uruguay ha habido, desgraciadamente, eso. La propia reaparición de Amodio, sí, de algún modo una cosa, sí, no sé, bizarra, digamos, ¿no? Sí. Distinta a todo. Creo que tuvo algo positivo. Yo pensé que, yo se lo dije a él. Porque cuestionó muchas cosas, sí, porque mostró muchas cosas, sí, quizás no todo verdad, sí, pero como ninguno ha dicho toda la verdad, claro, ni todo es mentira. Claro. Se equilibraron un poco la verdad, ¿no? Porque Amodio mostró muchos aspectos de la sordidez de esos años, ¿no? Ahora, ya que están hablando de Amodio y de la verdad oficial, una pregunta que yo siempre me hago, para la cual tengo una respuesta tentativa como todas, es ¿quién construye más la verdad oficial? ¿O quién construye las verdades? ¿Quién forma opinión? Porque esa maestra que está hablando de los presos políticos, ¿está repitiendo lo que está escrito en algún libro o no? Está repitiendo cosas a ver si comparten esta idea. Está repitiendo un discurso político, está repitiendo lo que dicen los líderes políticos. Para mi gusto, son más influyentes en la construcción de la opinión los dirigentes políticos que nosotros, que los cientistas sociales, los historiadores. Yo en buena parte coincido con eso, en un pedacito, por suerte, digo. En un pedacito no. A ver. Digo, evidentemente responden a consignas políticas, sí, que obviamente los tupamaros salieron con su condición de víctimas, que los cambió de lugar, eran los victimarios de la democracia, pasaron a ser las víctimas principales de la dictadura. Está bien. Y hay que decir la verdad, toda la verdad. A partir de allí actuaron bien. Sí, sí.
Mujica no fue revanchista, Eleuterio no fue revanchista, al revés, Eleuterio se pasó al sector más duro de los militares. Muy bien, pero digamos, esa es la parte positiva de ellos. La que no lo es que ellos intentaron justificarse. Sin duda. Y en el intento de justificación hicieron toda una historia falsificada. Así es. Totalmente falsificada. No iniciaron la revolución, renuncian hasta a su condición de revolucionarios. Pero como no era el orgullo hacer una revolución como la de Fidel Castro, no era su orgullo, no se jugaron la vida por eso, no, ahora no, parece que salieron para evitar un golpe de Estado que nadie sabe dónde estaba, ¿no? La capacidad de los tupamaros de elaborar la fábula, para mí siempre me resultó sorprendente. Y sabe lo que pasó, sí, pero corrieron solos. Atrapante. Porque ¿qué nos pasaba a nosotros? Yo incluido en primer lugar. ¿Me permite una cosita antes que me voy a decir? Yo recuerdo, yo se lo comenté el otro día, que en el año, yo no me acuerdo si 98, 99, usted era presidente. En una conversación o en una entrevista para la Postdata, usted me dijo, los partidos tradicionales, porque uno puede pensar esto empezó ahora con el gobierno de izquierda, usted me dijo en aquel momento, los partidos tradicionales renunciamos a la lucha por la historiografía. Sí, verdad. La lucha por el pasado. ¿Y por qué pasó? Bueno, iba para ahí, me parece. Bueno, yo por eso digo, por eso como tiene dos capítulos. Sí. Uno permanente y uno transitorio. ¿Por qué los dejamos a los tupamaros instalar esa versión falsificada de que ellos estaban luchando contra la dictadura? Porque nosotros deliberadamente no estábamos dispuestos a volver a reeditar la discusión con los tupamaros cuando nuestra consigna era el cambio en paz y la mirada hacia adelante. Entonces, todo el discurso nuestro era, señores, no reproduzcamos los debates de superados, miremos hacia adelante, el modo de construir la paz es mirando hacia adelante, si no vamos a volver a nuestros odios o a nuestras rivalidades o a nuestras pasiones del pasado. Ese era el discurso oficial, que además no era un discurso, era lo que sentíamos que había que hacer en esos años. Pues si hubiéramos dado manija para el odio, no tenga duda, que hubiéramos tenido revancha, hubiéramos tenido muchas cosas que felizmente no ocurrieron. Entonces, ese era el primer tema. El segundo tema fue, que ahí es el matiz que tengo distinto con usted, y es que no solo han sido las consignas políticas, sino también la labor de unos cuantos intelectuales, que ellos no les llegan a la masa, les llegan a los profesores, les llegan indirectamente a través del adoctrinamiento, digamos así, que producen en los profesores, en los maestros, son los que repiten la consigna. Y yo tengo un matiz ahí. Es cierto, yo asumo que es así en una parte, pero este es mi matiz. Es una parte de la intelectualidad. Porque así como no podemos poner en la bolsa a todos los políticos, no podemos poner en la bolsa a todos los intelectuales. Yo creo que una de las cosas más interesantes que pasó en Uruguay después de la dictadura es que hay una proliferación de intelectuales distintos, de cientistas sociales diferentes. Una cosa somos los politólogos, que tenemos tremendas discusiones entre nosotros además. Otra cosa son los historiadores. Pero dentro de los historiadores les voy a poner simplemente un ejemplo muy claro. Una cosa es la mirada, dos queridísimos, admiradísimos colegas, Gerardo Gaetano y José Rila. José Rila y Gerardo Gaetano, admirados colegas los dos. Y no piensan lo mismo, trabajaron juntos y no piensan lo mismo. Entonces, es muy difícil decir los intelectuales en general. No, naturalmente, yo no digo en general. Claro. Digo hubo algunos que sí. Como también, cuando uno dice los dirigentes políticos. Absolutamente. Son los dirigentes políticos de ese sector y que allí están y allí existen. Y esa batalla empieza desde antes, ¿no? Por eso yo digo ahí que mis batallas con la historia empiezan desde el primer día. Yo empecé a hacer periodismo en el año 53, ¿no? En Canelones, ¿no? El director del diario nuestro, del semanario, era Maneco Flores. Después estábamos el resto, Michelini, Teófilo Collazo y un lote jovencito, ¿no? Que teníamos 10 o 12 años menos, que estaba, los barrios Tazanos, Alberto Solé, etcétera, etcétera. Mi primer artículo fue sobre Joaquín Suárez. Y desde entonces siempre he tenido que estar en las batallas históricas. Claro. Y una de las batallas históricas más tremendas que tengo, constantemente, digo, pero señores, ¿cómo le vamos a insuflar el cariño a su propia patria, el respeto a esta república, para mí sustantivamente tan notable que tenemos, si empezamos por cuestionarle todo? Los chiquilines en el liceo van y festejan la independencia, pero el 25 de agosto van, llegan al liceo y le dicen, bueno,
Hubo 3 leyes, hagan las 3 leyes. Primera ley, nos separamos de Brasil. Segunda ley, la bandera. Tercera ley, nos unimos a las provincias argentinas. Y dice, pero ¿cómo es la independencia y nos unimos a la Argentina? Ya los muchachos quedan pensando. Y después los otros le dicen, no, lo que pasa es que fue un invento inglés. Y los ingleses dividieron a la Argentina levemente, dividieron a la Argentina, y por eso es que nosotros fuimos independientes. Entonces, ¿pero cómo es la historia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero eso... Sí, usted se ha enredado en todas esas batallas. Pero ¿cómo no me voy a enredar? Claro. Me voy a seguir enredando. Claro. Porque es una barbaridad. O en la batalla de las piedras, en el 11, ¿dónde estaban los ingleses? En el Congreso de abril del 13, ¿dónde estaban los ingleses? Claro. En el año 15, cuando Rivera le da la paliza a Dorrego, ¿dónde estaban los ingleses? Y en el 25, cuando se levanta La Valleja, ¿dónde estaban los ingleses? Y en Sarandí, donde estaban La Valleja, Rivera, Oribe y Flores, ¿dónde estaban los ingleses? ¿No? En algún momento aparecieron. Como parteros, que es lo que yo suelo decir. Yo tengo esa imagen que los ingleses fueron parteros, sí. Ayudaron a la gestación, o mejor dicho, al alumbramiento de una larga gestación. Porque tuvimos 17 años peleando. 17 años peleando. Usted ha sido crítico del anacronismo de jugar el pasado con la visión del presente, ¿no? Y por ejemplo, yo lo he escuchado con el tema de Rivera y San Si Puedes, por ejemplo. Por ejemplo. Pero hay algunos valores permanentes que es inevitable no condenarlos, aún con la visión del... Uno piensa en el Holocausto o piensa en la Inquisición. De acuerdo. ¿No? Entonces, ahí hay que ser un poco más agudo que simplemente decir el pasado no se puede jugar con la visión del presente. No, pero lo que pasa es que el pasado, para entenderlo, hay que narrarlo primero. Y si vamos a agotar el enfrentamiento del mundo hispano-criollo con los indígenas en un solo episodio en el cual murieron 20, bueno, esa es la tergiversación. Y si Rivera es el que los mató, sí, mató a 20, en un combate en el cual él perdió primero al teniente Oves, hijo del ministro, y después perdió a su hermano, a Bernabé, que era la figura caudillesca más importante llamada sucedió a Rivera, ¿no? Entonces, fue un enfrentamiento, sí, pero en el 27, La Valleja, comandante en jefe, mejor dicho, La Valleja, gobernador provisorio, le da una orden, la orden más fuerte que hay en contra de los charrúas, la da él. Habían luchado todos contra los charrúas, empezando por Artigas. Está publicado en el archivo Artigas, vayan a mirar y van a encontrar 5 partes de Artigas diciendo nos enfrentamos a unos salvajes, le matamos 4, tal. Y Rivera era el que vivía lamentándose, porque Rivera era absolutamente el caudillo indígena, porque tenía los guaraníes a favor, que odiaban a los charrúas, que son los que están en nuestra sangre. Sí. ¿No? Porque de los charrúas no quedó nada más que esta mitificación. Pero esos descendientes de indígenas que hay en nuestro país y en nuestra sangre, y que vemos en las canchas de fútbol, ¿no? Esos son descendientes guaraníes. Como es guaraní la palabra Uruguay, la palabra Paraguay, la palabra Queguay, porque de los charrúas no quedó ni una palabra. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Hay una larga lucha que fundamentalmente fue esa, entre los guaraníes acristianados y las tribus que no se fueron integrando como fue la de los charrúas. Entonces, eso es lo que hay que... Y le quedó a Rivera el mote del asesino. Le quedó porque le tocó la última batalla, ¿no? Votada por la unanimidad del Senado. Igual. Tenemos fe de acá que quedó... Pero no es que le quedó, se lo hicieron quedar. Ajá. Porque esto no se discutía hace muchos años, se discute ahora, desde que empezó toda esta historia del charruismo, del indigenismo, que estamos en este lío fantástico, como le pasa a Argentina y Chile con los mapuches. Decía Gabriel que los partidos fundacionales o incluso las corrientes quizás liberales y socialdemócratas renunciaron a establecer una visión sobre la historia. Pero ¿qué tanto también eso está vinculado a una renuncia o cómo pesa la renuncia en lo cultural?
porque uno cuando analiza el aparato cultural que se formó en torno a la izquierda, incluso a nivel en sus más diversas manifestaciones, uno ve que eso refuerza enormemente la épica, digamos, que transmite la visión histórica. ¿Qué tanto pesa la cultura en todo eso y la renuncia de estas corrientes liberales y socialdemócratas es una batalla, a la cultura? digamos que es una batalla cultural que la ganó, digamos, lo que era el pensamiento marxista en su tiempo y el cripto marxista actual, porque ya eso está por abajo, no está en la explicación. Es así, esa fue una batalla cultural que, digamos, nosotros perdimos. Estamos peleando ahora desde el rincón, ¿no? ¿Y eso por qué ocurrió? Y mire, fue ocurriendo por muchas causas, no fue una cosa que ocurrió un día. No olvidemos lo que significó en América Latina, las consignas emanadas de la Revolución Cubana, no en balde la efigie del Che Guevara está en todos los kioscos ya para cualquier uso, pero todo el que quiera decir soy protestador, represento la rebeldía, está. Al lado de Ricky Martin está... Es así, en la cancha de Defensor, el otro día, ¿no? Está el Che Guevara ahí atrás del arco, y uno dice, ¿qué tendrá que ver el Che Guevara? Bueno, pero ahí estaba. Historiadores de las ideas, yo no sé cómo lo ve usted, pero muchos historiadores de las ideas, historiadores de la cultura en Uruguay, visión que yo suscribo, dicen que el acercamiento o el alejamiento de muy buena parte de la intelectualidad respecto a los partidos tradicionales empezó en el golpe de Terra. Era un poco la visión hasta de Solari, ¿no? 1933... ¿no? ¿El golpe de Terra? Sí, hay gente que dice eso, que tiene que ver con el desencanto de algunos... La figura emblemática de esto, por ejemplo, Carlos Quijano, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con ese desencanto de parte de la intelectualidad respecto a esa violación a las instituciones del año 33. Yo no lo ubico en la época de Terra, porque si uno mira, después de Terra, uno mira la intelectualidad de entonces, digamos. Onetti era ballista. Onetti era ballista, sí. Justino Zavala Muniz era ballista. Carlito Maggi. Carlito Maggi de los últimos. Yo hablo de la primeros, época, de los sí, primeros. De los primeros. Cunio, bueno, si llevamos los pintores, Cunio era ballista. Arzado fue diputado ballista y fue edil ballista, digamos, ¿no? Es decir, a la salida del golpe de Terra no fue así, porque en ese momento el vallismo fue la víctima. Porque a la salida de la dictadura siempre hay una víctima principal. Ahora la víctima principal por los tupamaros que se fortalecieron en ese victimismo. En aquel momento fue el vallismo porque era el que había puesto los dos mártires. Un mártir deliberado como era Baltasar Brum y un mártir infortunado como fue Julio César Grau. Entonces la intelectualidad en aquel momento no era así. Por supuesto ya había habido divisiones, ¿no? Sí. Digamos, Grauer y Cerruti Crosa, porque había ido el comunismo. Y no nos olvidemos que había un crecimiento de ese pensamiento, digamos, marxista, leninista o socialista. Es un fenómeno internacional. En el mundo. Es un fenómeno internacional, digamos, en el mundo. Sin duda. Y eso llegó hasta nosotros. Y en América Latina se cargó de esa emoción épica a partir del 59 con la Revolución Cubana. Que coincide además en Uruguay con la autonomía universitaria, ¿no? En el 58. Coincide con todas esas historias de reclamos. Y entonces eso fue produciendo el cambio. Y bueno, yo creo que como todas las cosas, hoy empiezan también a cambiar. Hay mucha gente que va sintiendo, digamos, los excesos de esos. Digamos, lo que llamaríamos la intelectualidad actual tampoco tiene esas figuras tan fuertes en la realidad. Yo hace poco me pidió la Intendencia de Cerro Largo que escribiera algo sobre Zavala Muniz, ¿no? Porque seguro que ellos querían hacer un homenaje, tal y que cual, que lo hicieron muy bien, y le pusieron nombre en un auditorio. Y yo escribí un artículo que ellos lo han publicado muy bien, que se titulaba Un caudillo cultural. Entonces digo, aunque parezca contradictoria la palabra, sin embargo, Zavala fue no solo un gran escritor narrativo, La Crónica de la Reja, todo lo que sabemos, y teatral, sino que además fue un líder que su peso político lo volcó a las instituciones culturales. Entonces él es el hombre que fortalece vigorosamente al Sodre como presidente, abre todo el camino del teatro, el radioteatro, y va a Londres, y de ahí trae el tema de la televisión, ¿no? Capaz que Pibel tenía algo de caudillo cultural.
también de algún modo, En cierto pero muy modo. limitado lo histórico. Cierto. Mientras que Zavala estaba en todas las cosas. Zavala luego es el que funda la Comedia Nacional, Ya. ¿no? Y pasa a ser el líder Bueno. de toda esa generación, ¿no? O sea, y esos eran ballistas todos, ¿no? Ahora luego vinieron esos tiempos, como decimos, las cosas cambiaron, y ahora, luego del derrumbe del comunismo, luego que se demostró que el famoso socialismo real era una catástrofe en todos los sentidos, Sí. ahora mucha gente empieza a pensar, quizás precisemos todavía una generación más para que aquello desaparezca del todo. Nos vamos a una tanda y seguimos con el doctor Julio María Sanguinetti.